reflexionar también acerca de un tema que es muy importante en el tiempo que vivimos. El tema de esta noche se llama el llamamiento. Dios te llama, hermano. Dios te llama para que le sirvas. Dios te llama para que tu vida sea consagrada al Señor. Podemos trabajar, podemos tener familia, pero consagrarnos al Señor es importantísimo para poder caminar en santidad. Vivimos tiempos difíciles y estos tiempos difíciles nos obligan a mirar con mayor cuidado qué hacemos con nuestra vida, porque los tiempos, como dice el apóstol Pablo, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor esta reflexión que Él nos ha permitido traer esta noche a esta hermosa iglesia de Guaynabal, que la encuentro más bonita, con un piso cerámico nuevo. Y los felicito, hermanos, los felicito. Padre, esta noche, Dios, en el nombre de Dios, ponemos en tus manos este tema, Dios. Este tema, Señor, basado en el primer libro de Reyes, y que hemos llamado el llamamiento. Porque tu iglesia, Señor, necesita nutrirse del aporte, del trabajo de todos los hermanos que pueden contribuir en la construcción del reino de los cielos. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos caminar rectamente en tu presencia. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. Repito, Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, de los versos 19 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien. Vamos a leer la palabra. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras ellos, y fue tras Elías y les servía. Hay una frase que vamos a repetir a lo largo de esta reflexión. La frase es la siguiente: el llamamiento de Dios es un honor que produce alegría y compromiso, que debe llenarnos de alegría y compromiso. Vamos a tomar de este pasaje tres grandes ideas. Estas ideas en realidad son escenas, son eventos que ocurren en los cuales Elías y Eliseo son los protagonistas. Dice la palabra en el verso 19: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El llamamiento del profeta, amados hermanos, Dios lo utiliza cuando quiere que alguien le sirva. Algo similar, sin manto, usó Jesús cuando llamó a sus discípulos. En Mateo 4, de 18 al 20,
La Escritura nos reporta, nos indica que pasando Jesús por la barca donde estaban Pedro y Andrés, dos hermanos pescadores, Jesús los llamó y les dijo una frase que aún resuena en nuestros oídos, porque es una frase que en nuestro espíritu Dios en ocasiones la usa con nosotros. Jesús le dijo a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, qué hermoso llamamiento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ven ustedes que las circunstancias son distintas. Jesús llamó a Pedro y Andrés y los invitó a ser pescadores de hombres. ¿Y qué ocurrió? De inmediato Pedro y Andrés los siguieron. Estoy hablando de Pedro porque fue el discípulo de Jesús que originalmente se llamaba Simón. La Escritura habla con el nombre de Simón porque obviamente todavía no había sido nombrado por el Señor como Pedro. Vean ustedes, amados hermanos, que Pedro y Andrés al instante dejaron las redes, dejaron su trabajo, dejaron todo para seguir a Jesús. El llamamiento de Dios era perentorio. El llamamiento de Dios era inmediato. El llamamiento de Dios no permitía que se demorara. Era ya. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vean ustedes, amados hermanos, que Elías no le dijo nada a Eliseo. Nada. Solo echó su manto sobre él. A diferencia de Jesús, que los llamó específicamente a Pedro y Andrés, como llamó después a Mateo y a otros discípulos. En este caso, Elías no le dijo nada. Elías no le dijo nada. Tomen en cuenta, hermanos, que Elías venía de pasar una etapa depresiva. Venía de pasar una etapa depresiva. Estaba en una cueva. Y el Señor le dijo, estando en la cueva, que haces allí, Elías. He sentido un vivo celo por Jehová. Y Dios permitió que viniera un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Dios permitió que viniera un terremoto, pero no estaba en el terremoto. Dios permitió que viniera un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hasta que vino, dice la Escritura, un silbo apacible. Un silbo apacible en el cual se estaba Dios. Y a pesar de su depresión, Dios le dijo a Elías, en otras palabras, voy a recrear lo que dijo, vamos, Elías, dejate ya de tanta depresión y aquí hay que servir. Y lo devolvió por camino a Damasco y le dijo, ve y unge a Jehú como rey de Israel. Ve y unge a Asael como rey de Damasco, de Siria. Y ve y unge a Eliseo como profeta de Israel en tu lugar. Ese era el contexto. Esa era la circunstancia de Elías. Y es que, amados hermanos, observemos algo interesante. Porque la Biblia nos sorprende siempre con cosas interesantes. Hablemos primero del personaje principal de la Biblia. ¿Cuál es ese personaje? En esta escena no aparece, pero él está en toda la escena. Ven ustedes que Jesús llamó a Simón, después llamado Pedro, y a Andrés. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué estaban haciendo Simón y Andrés? Estaban trabajando. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías le tiró el pañuelo?
Imagínense ustedes que vengo yo, imaginemos por un momento al profeta Elías. Imaginemos por un momento al profeta Elías. Y paso por acá y le hago así al hermano. Le quiero mi pañuelo. ¿Qué puede pensar el hermano? Estaba preparada. ¿Qué puede pensar si le tiro el pañuelo y no le digo nada? ¿Cuál creen ustedes que es la reacción del hermano? Sorpresa. Esa es la palabra. Sorpresa. Sorpresa porque no esperaba eso. Bueno, vean ustedes esta sección de la reflexión que estamos haciendo. Le hemos llamado la sorpresa del llamado. No lo quise decir antes porque quería que imagináramos una situación en la que paso a la parte de la persona y le tiro el pañuelo. Que va a decir, ¿qué le pasa a este señor? Pero Eliseo, movido por el Espíritu Santo, siguió a Elías. Cuando Elías le tiró el pañuelo, es obvio que Eliseo, como dice la palabra, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. No es que él llevaba las 12 yuntas, él iba atrás con la última. Porque el texto sugiere que Eliseo era un hombre de cierta posición económica, porque si no, no hubiera matado después al buey, a los bueyes y no hubiera quemado la yunta. Eran de él, era otro de su familia. Pues bien, Eliseo estaba arando, Simón y Andrés estaban trabajando. Esto nos sugiere, hermanos amados, una idea importante. Dios no trabaja con palos. De aquí deduzco yo que Dios no trabaja con palos. Dios escoge a gente que está trabajando y los capacita, como apóstoles y discípulos. Hermanos, Simón y Andrés y Eliseo son 3 hombres llamados por Dios que estaban trabajando. Y le voy a decir algo más. Cuando Dios llama, uno puede asumir muchas actitudes. ¿Qué hizo Eliseo? De inmediato fue con Elías y le dijo unas palabras. Eso en el próximo pasaje que vamos a analizar. Elías echó su manto sobre Eliseo. Eliseo estaba trabajando. Y es que aquí, en este punto, hermanos, hay dos ideas que yo llamaría preceptos bíblicos. Uno, Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y otro pasaje que está en el profeta Jeremías, que dice Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre sus padres. Voy a centrarme en la primera parte. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué quiere decir indolentemente? A regañadientes, con pereza. Yo sé que aquí nadie es de ese tipo de personas. Pero les voy a decir, uno como pastor se enfrenta muchas veces a personas que tienen un llamado, que Dios les ha dado los dones para que ejerzan ese llamado. Pero hermanos, hay que rogarles para que trabajen en la obra. Yo sé, repito, que aquí no pasa eso. Pero yo les quiero decir esta noche que el llamamiento de Eliseo, cuando Elías le echó el manto, hay algo importante que decir también. Cuando le servimos a Dios no le damos sobras. A Dios, oiga bien, hermano amado, no le damos sobras.
No les damos lo que me sobra del tiempo. No le damos lo que me sobra de plata. No me damos lo que me sobra de lo que yo tengo. Si somos realmente llamados de Dios, conscientes de ese llamado, a Dios tenemos que darle el primer lugar. El primer lugar. Y es que en esto, hermanos, amados, a Dios debemos darle lo mejor en todas las cosas. En el Antiguo Testamento Dios fue claro que no le llevaran ni la oveja perniquebrada, ni la enferma, nada de eso. Lo mejor del ganado había que llevar. Eso, si lo llevamos al Nuevo Testamento, si lo llevamos a nuestra vida actual, ¿qué significa? Que le debemos dar a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Si estamos trabajando en un ministerio de cocina, digamos, para llamarle de alguna manera, hemos de dar lo mejor en ese trabajo que Dios nos asignó. Y aquí, hermanos amados, una forma de aplicar esta palabra, es importante hacernos algunas preguntas. Hágaselas ustedes. Yo no le voy a pedir esta noche que me responda. Hágaselas ustedes. ¿Qué clase de servicio le damos nosotros a Dios? ¿Somos de las personas que solo venimos al culto y abrimos la Biblia el domingo o el jueves, como hoy? ¿O somos personas que estamos permanentemente en comunión con Dios? ¿Le damos lo que nos sobra de tiempo, interés y voluntad? Porque repito, no podemos hacer la obra de Dios indolentemente. Tenemos que hacerla con gozo, con alegría. Porque hacerla indolentemente, vean qué dura es la palabra. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿Cómo respondemos nosotros cuando se nos llama a servir en algún ministerio? ¿Qué hace usted, hermano amado, cuando el pastor hoy se para aquí al frente y dice, hermanos, queremos formar un ministerio de evangelismo, para decir algo? Y todo el mundo comienza a ver para otro lado. Yo sé que ustedes no, estoy hablando en sentido figurado. Yo me imagino que unas 25 personas, aquí estoy, o como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, los tiempos que vivimos son difíciles. Los tiempos que vivimos son difíciles. Dios nos llama a servir, porque hay muchas almas que se están perdiendo en la calle por falta de asistencia espiritual de nuestra parte. Y yo me pregunto también, hermanos amados, trabajamos con denuedo, una palabra que se usa en el libro de los Hechos. Trabajamos con denuedo en la obra. ¿Qué quiere decir denuedo? Con ganas, con interés, con esfuerzo, dando lo mejor de nosotros mismos. Más allá de eso también. Que nos pase a nosotros cuando venga el Señor lo que le dijo el siervo fiel. En Mateo 25:23 le dijo Dios, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven al gozo, entra en el gozo de Dios. Hermanos, que a cada uno de nosotros cuando el Señor venga nos halle trabajando en su obra. Trabajando con denuedo, con amor, con interés, con ganas, porque Dios quiere de nosotros un pueblo que le sirva, que le ama. Yo voy a repetir la frase, voy a pedirles que la repitan conmigo, lo que dije al principio. El llamamiento de Dios, por favor, repítanla conmigo, de voz fuerte. El llamamiento de Dios Es un honor que debe llenarnos de alegría y compromiso. Vean, hermano, lo que estamos declarando. El llamamiento de Dios debe llenarnos de gozo. Es un honor que debe llenarnos de gozo, de alegría y compromiso. Bien,
La primera escena podríamos llamarle nosotros la sorpresa del llamamiento. La sorpresa del llamamiento. Ahora la hermana, cuando le puse el pañuelo, ya sabía que iba a pasar. Pero imagínense que estamos en el mercado, ya está haciendo compras, y llego yo y le tiro el pañuelo en la cara. Probablemente ella se sobresalta. Cuando me vea, probablemente se va a poner a reír porque me conoce. Pero si le hace eso un extraño, imagínense usted lo que puede pasar. Por eso esta primera parte que hemos comentado, yo le llamaría la sorpresa del llamamiento. Esa era la primera escena, la sorpresa del llamamiento. La segunda escena, en esta obra de 3 actos, es el gozo del llamamiento. Hermanos, yo he conocido gente que me ha dicho, es que yo no sé cuál es el don que el Señor me ha dado. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Pero hay otros que me dicen también, es que yo no tengo capacidad para vivir el misterio. Yo no puedo hacer nada. Yo les respondo, Pedro y Andrés, Simón y Andrés, sabían a lo que nos estaba llamando Jesús. No sabían nada. Hermanos, esa es una excusa barata. Decir, es que yo no tengo capacidad, es que no, definitivamente, mejor que llame a otro que tiene más capacidad que yo. Mire, si cuando llamó a Moisés, Moisés le puso varias excusas. Es que soy tartamudo. Le puso a Aarón, el hermano, para que hablara por él. ¿Sabe? En nuestras iglesias tenemos muchos Moisés que están buscando la mejor excusa para no servir. Y aquí, hermanos, el llamamiento, cuando viene de Dios, no podemos decir que no. Porque Dios es fiel y nos llama a ser fieles con Él. Esa segunda escena que les he mencionado, el gozo del llamamiento, está en el verso 20 que hemos leído del texto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Aquí tenemos, hermanos, algo interesante. Cuando Eliseo le echa el manto, cuando Elías le echa el manto a Eliseo, con un llamamiento para que le siga, esa es una forma que Dios usó para traer a Eliseo al servicio del Señor. Cuando Jesús llama, toma una actitud distinta. Jesús lo hace en términos de sí o sí. Y muchos son desechados cuando comienzan a poner excusas. En Lucas 9, del 59 al 62, Jesús toma otra actitud con respecto a los que son llamados. Vino uno y le dijo al Señor: sigue. Una palabra: sigue. Oiga bien, no le dio una explicación, porque él es rey de reyes y señor de señores. Le dijo a este varón: sigue. El varón le dijo: Señor, déjame que entierre a mi padre. La respuesta de Jesús fue contundente, lapidaria: deja que los muertos entierren a sus muertos. Este es un tema, hermanos, profundo como para una prédica nueva. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sigue. A otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le dijo? Ninguno que es digno del reino de los cielos pone la mano en el arado
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Ven la diferencia con Elías? Elías le puso en mano de Eliseo y Eliseo lo siguió. Aquí un hombre le dijo: déjame que me ayude mi padre. A Eliseo le permitieron ir a despedirse de su papá, su mamá y su familia. En este caso, y es que aquí, hermanos, aquí realmente estamos hablando en dos niveles. Elías era un profeta, había que atenderlo también, pero Jesús es el Señor y toda la Biblia está en función de Él. Él es el personaje principal de la Biblia y a Él nadie le puede poner ningún pero. Ningún pero. Al Rey de Reyes se le obedece o se le obedece. El llamado de Jesús es apremiante. Ya no hay tiempo para dedicarnos a cosas del mundo cuando nos llaman, por muy nobles y hermosas que nos parezcan. Imagínense, este hombre le dijo cuando iba a enterrar a su padre que deja que los muertos se entierren a su tierra. En otras palabras, hay gente que hace ese trabajo. Tú ven y sí, ven y sí. Hermanos, es hermoso. Jesús es el ejemplo único y maravilloso para aceptar, para tomar esta sabia decisión de aceptar el llamado. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo. Y para decirlo en palabras de domingo, Jesús es nuestro paradigma. Paradigma quiere decir modelo, ejemplo. No, miren, no se puede dejar de lado que Jesús es el gran yo soy. El gran yo soy. En el Evangelio de San Juan varias veces lo dice Jesús: yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Varias veces lo repito porque es lo mismo que le dijo Jehová a Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Cuando le dijo: yo soy el que soy. Hermanos, Moisés no podía, aunque puso muchos pelos, decir que no. A Jesús tampoco le podemos decir que no, porque Él es consciente como Rey de su propia grandeza por ser el Hijo de Dios, de su propia grandeza. En Mateo 12, 41, 42 nos da a entender justamente eso, de que su grandeza es tal que no podemos decir que no, porque nos perdemos la bendición más grande que podemos pensar. En Mateo 12, 41, 42, voy a leerlo: los hombres del Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en ese lugar. Es decir, ahí estaba alguien más grande que cualquier profeta. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Había alguien más grande que Salomón, que era Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amados hermanos, el gozo del llamamiento. Eliseo corrió para notificar a Elías que solo se despedía de sus padres, y Elías se lo concedió. Jesús no hizo lo mismo, pero Jesús es el Señor. Elías fue condescendiente con Eliseo y le permitió despedirse de su familia. ¿Sabe usted? Quiero preguntar esta noche, para aplicar un poco esta parte de esta segunda escena. ¿Sabe a quién se asemeja el hombre o la mujer que desprecia el llamado que le hace Dios? ¿Sabe a quién se asemeja? Ese semejante al hombre al que su Señor le entregó un denario. El de 10 denarios le devolvió los 10 multiplicados.
El de 5 denarios le devolvió los 5 duplicados también. El de 1 denario le dijo: sé que sos un señor cruel y aquí está tu denario. O sea, ni siquiera lo metió al banco para que ganara intereses. Ya que vagancia, nos damos cuenta por qué Dios nos llama vagos. Elías, Simón y Andrés son el vivo ejemplo de hombres de trabajo que sirvieron al Señor. Este vagabundo, el denario, entregó lo que recibió sin hacer absolutamente nada, sin mover un dedo. Y fue echado fuera, como dice la palabra. Y ahí fue el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes. Hermanos amados, el hombre que devolvió el denario no quiso involucrarse, porque a veces, yo sé que aquí voy a llamar el nombre, a veces hay gente en otros lugares que no quieren compromisos, que no quieren aceptar que Dios los está llamando a trabajar en su vida. Y es que, amados hermanos, el compromiso con Dios es algo irrevocable. Pablo dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted no acepta el llamamiento, ese llamamiento irrevocable le será similar en su vida a lo que pasó con el hombre del denario, lo que yo llamaría el vagabundo del denario, para que no se nos olvide. Hermanos amados, a veces tenemos 1000 excusas para no involucrarnos, para no asumir responsabilidades. ¿Y quiere que le diga algo? El diablo se encarga de agregarle más obstáculos. Si a usted se le ocurrieron 3 obstáculos, el diablo le pone 7 más. Hagamos como Eliseo, que cuando recibió el llamamiento se llenó de gozo. Vea usted el gozo de este varón. Vea el gozo de este varón que corrió a despedirse de sus padres, de su familia. Cualquier otro, al ver a la mamá llorando y al papá llorando, dice: mejor no. Ahí hay una prueba para Eliseo, una prueba de fidelidad a Dios. Ya Eliseo había tomado la decisión cuando se fue a despedir de sus padres. Eliseo aceptó el llamado con firmeza, con determinación. Y es que, hermanos, vieron las excusas que uno como pastor escucha cuando alguien no quiere trabajar en la obra. Hay gente que dice: ese ministerio me gusta, pero es que ahí está fulano que me cae mal porque tuvimos un pleito hace algún tiempo. Y uno se puede pedir perdón y la misericordia y el amor, y así vamos a entregar la ofrenda muy campantes. Y es que, amados hermanos, excusas como esas, ¿saben qué reflejan? Que nos preocupamos por lo pequeñito, por lo inútil, por lo que no sirve para nada. Dentro de 5 años, que tal vez está muerta la persona, o 10 años, digamos, ¿quién se va a acordar del pleito que tuvo con aquello? No tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido que la gente lo recuerde como un gran siervo que trabajó en la obra toda su vida. Así que, hermanos amados, que no nos pase lo que le pasó a Esaú en Génesis 25, del 27 al 34. La primogenitura le correspondía a él, pero él despreció la primogenitura porque la cambió por un plato de guiso rojo debido al hambre con que llegó.
le dio más valor a su estómago que a la herencia que Dios le tenía por ser el primogénito de Jacob. Perdón, de Isaac. Esta noche, aquí en Guayabal, yo pregunto, no me levanten la mano. Hay gozo cuando el pastor Odín llama a servirle al Señor en un ministerio. Hay gozo cuando se pide una contribución para una obra de la iglesia. Ahora que pasó el día del pastor, me imagino que hubo mucho gozo. Y hubo muchos regalos para el querido amigo el pastor Odín. Hermanos, hay cosas que nos definen como iglesia. Hay cosas que nos definen. Un pastor agradece hasta una guayaba. Mira, usted sabe que me regalan la gente, mira, me regalan cuadrados. Porque yo he dicho a los 4 vientos que mi debilidad son los cuadrados. Yo desprecio tortillas, desprecio pan por un cuadrado. No por unos 3 o 4. Hermanos, no olvidemos nunca que no hay que poner gozar al buey de cría. No olvidemos nunca que nuestros pastores merecen de nosotros la consideración necesaria para ayudarle a llevar la carga que tenemos. Porque la carga de un pastor, les cuento, es algo complejo y fuerte. ¿Será que también a veces vivimos en una zona de confort? ¿Qué es una zona de confort? Una zona de tranquilidad. No, yo soy un cristiano, yo voy a los cultos del jueves y del domingo. Pero hermanos, hay algo más que eso. ¿Qué gano yo por venir al culto del jueves y el domingo si la Biblia pasa cerrada el resto de la semana? Yo les digo esta noche, el llamamiento de Dios es un honor que debe llenarnos de alegría y compromiso. De alegría y compromiso. Hay una tercera escena, hermanos amados. Una tercera escena. La primera era la sorpresa del llamamiento. La segunda, el gozo del llamamiento. La tercera, la responsabilidad del llamamiento. Y trae a colación acá lo que dice el profeta Jeremías. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. O sea, el que la haga como por salir del paso. No, yo voy a trabajar ahí porque un ratito, nada más. Tengo mucho que hacer. Hermanos, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. La palabra nos dice, en el último verso, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hay una cosa cierta. Eliseo estaba feliz. ¿Usted cree que si él se hubiera sentido cargado, ¿en qué me metí? Este día vino a meterme un enredo a mí. ¿Usted cree que si él hubiera pensado de esa manera, hubiera matado 2 bueyes para darle de comer a la gente y hubiera quemado la yunta? Es decir, la madera que se pone encima de la cabeza de los bueyes. Lo hizo con alegría, porque él tenía compromiso con Dios. Estaba feliz, tan feliz que mató 2 bueyes y quemó una yunta. Dije al principio que Elías tiene que haber sido un hombre adinerado, o por lo menos parte de una familia adinerada, porque él mató a los bueyes. No dice que fue a pedir permiso al patrón a pedirle a los bueyes para comérselos. No dice eso. Dice que los mató y los repartió a la gente. Señal de que tenía autoridad, señal de que tenía recursos. El llamado de Elías,
el llamado de Eliseo lo asumió el profeta con responsabilidad, con compromiso, como debemos asumir nosotros las encomiendas, los trabajos, el llamamiento que hace Dios a cada uno de nosotros. Y es que en esto, hermanos, esa alegría de Eliseo, ¿sabe a qué se me parece? Se me parece a otra alegría, a la alegría de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, Zaqueo era pequeño y no podía ver al maestro. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol de sicómoro, dicen algunos. Algunas versiones de la Biblia dicen a un árbol de sicómoro. Y cuando se subió pudo ver al maestro, que lo volvió a ver y le dijo: Zaqueo, baja, porque este mismo día, esta misma noche, he de cenar en tu casa. El maestro se indicó solo, pero Zaqueo estaba gozoso, como Eliseo. Hasta riman Eliseo y Zaqueo. Zaqueo estaba gozoso. ¿Por qué razón? Porque tenía la oportunidad de verle cerca al maestro. ¿Usted se imagina qué nos daríamos usted y yo si nos dijeran: vamos a ir ese tiempo para ver al maestro? Cualquiera da todo lo que tiene: hacienda, casa, carro, trabajo, todo, para conocer al maestro. Zaqueo tuvo ese privilegio de verle cara a cara. Y estaba tan gozoso que le dijo: Señor, si a alguien me ha defraudado, le devolveré cuadruplicado lo que le quité. Yo no sé si después, cuando el Señor se fue, digo, pensándolo bien, no para tanto. Yo espero que el Señor haya mantenido su palabra. Pero bueno, eso no viene al caso. Debe ser para cualquiera de nosotros, para cualquier hijo de Dios, un verdadero gozo aceptar el llamado del Señor. Cuando Él nos encarga una misión determinada, por humilde que sea. Miren que alguien me dijo alguna vez que uno de los últimos presidentes de Corea del Sur es Corea cristiana. ¿Y sabe qué hacía ese hombre en la madrugada? No sé si 1 o 2 veces a la semana. Iba a limpiar el templo. El presidente. Alguien que pudo haber dicho: ustedes 20, vayan a limpiar el templo, me dejan ir bonito, para decirle al pastor que yo mandé a limpiar. No, hermano, él iba. Él iba. ¿Qué nos enseña esta lección? Que no hay nadie tan grande que no pueda servir en la obra del Señor a la cual Él nos ha llamado. Hermanos, amados, una ilustración maravillosa de lo que es ser proactivo, es decir, estar dispuesto para el llamado, es el ejemplo de Isaías. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, del 6 al 8, que vino un ángel y tocó la boca de Isaías para purificar su boca. Y cuando Dios preguntó: ¿a quién enviaremos? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Hermano, hermana amada, cuando Dios nos llama, hagamos las de Isaías. Heme aquí, envíame. Porque también en esto les voy a decir algo. Eliseo perseveró hasta el fin. Isaías perseveró hasta el fin. Yo conozco a gente que comienzan un trabajo en un ministerio y después de la euforia inicial, 2, 3, 4, hasta 6 meses, se van retirando como en puntitas y desaparecen. Desaparecen. ¿Qué dice la palabra?
el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos amados, no asumamos a medio un compromiso con Dios. El compromiso de Dios es perentorio, ya, aquí y ahora. Así que no pongamos más trabas cuando se nos llame a servir. Una iglesia no puede crecer si sus siervos se atienen a que el pastor, como se le paga, tiene que hacer todo. Eso no solo es una crueldad, sino que también es una falta de respeto al Señor. Cuando el pueblo de Israel quiso tener un rey y Samuel les decía que no era la voluntad de Dios y ellos persistieron en eso, ¿qué les dijo el Señor? Déjanos, no es a ti a quien te desecha, es a mí. Cuando usted dice que no a un llamado, hermano amado, usted no le está diciendo que no al pastor, usted le está diciendo que no al mismo Dios, porque el pastor representa al Señor acá, en esta iglesia. Él es la autoridad que Dios ha puesto para que sus siervos trabajen en la paz de Dios y lo honren. No que lo vean como una persona que como gana, como se le da un sueldo. Si supieran los sueldos que tenemos los pastores, al menos los bíblicos, se darían cuenta que el pastor merece toda la consideración que merece un hombre de Dios. Servir a Dios es un gran honor, hermano amado, y una gran responsabilidad. El siervo de Dios que quiere mantenerse en santidad y caminar en rectitud, por humilde que sea el servicio que hace el Señor, merece respeto. Hay un salmo que a mí me llena de gozo, me llena de júbilo, que tiene que ver con el servicio. Es el Salmo 100. Yo quiero que lo leamos porque es un salmo inspirador. Es un salmo que te evoca lo que tenemos que darle a Dios, lo que le pertenece a Dios. Salmo 100. Yo lo voy a leer en voz alta y le voy a pedir al hermano amado que usted lo vaya repitiendo. A ver, lo tenemos. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Oiga lo que sigue. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué es regocijo? Gozo, alegría. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Su verdad por todas las generaciones. Esta noche, hermanos amados, tal vez de manera atrevida, les he hecho preguntas incómodas. Pero como ya comencé, ya no me da pena decir otras preguntas incómodas. Así es que vamos a hacer como cuando usted se monta en un avión o en un carro que se tiene que abrochar el cinturón, ¿verdad? Abróchenselo porque cuidado se cae. Yo les voy a decir esta noche, les voy a preguntar porque tengo una curiosidad por conocer la disposición de mis hermanos de Guayabal de Santa Cruz en cuanto a ciertos aspectos de nuestra fe. Primero, una pregunta, no levante mano. ¿Cómo andamos en materia de disciplinas espirituales? ¿Qué quiero decir con eso?
oramos suficiente. Lo pongo básicamente en sentido figurado. Pregunto, ¿oramos suficiente en la iglesia bíblica de Guayabal? ¿Ayunamos varias veces por semana? No me las veo. ¿Con qué propósito ayunamos? ¿Con qué frecuencia leemos, estudiamos y meditamos las verdades bíblicas? Hermano, yo no quiero que se sienta incómodo, pero quiero que se sienta incómodo. Una iglesia no crece espiritualmente si no ora, si no ayuna, si no lee y medita la palabra de Dios. Yo los invito a que reflexionemos como iglesia de Guayabal y nos preguntemos qué podemos hacer para provocar un avivamiento en esta iglesia. ¿Qué podemos hacer para provocar que el Espíritu de Dios se goce en medio de nosotros? Se los dejo planteado, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque debemos tener clara una cosa. El llamamiento de Dios es un honor que debe llenarnos de alegría y compromiso. Hemos esta noche conversado sobre tres escenas. Tres escenas en el texto que hemos leído. Primera escena, el gozo del llamamiento. La sorpresa, perdón. Qué bueno, hermanos, atentos. La sorpresa del llamamiento. Segundo, el gozo del llamamiento. Y tercero, la responsabilidad del llamamiento. Me gozo en el Señor de ver que este pueblo amado ha estado poniendo atención. Hermanos, cada uno ha sido llamado para servir a Dios. No importa en lo que sea, en lo pequeñito y en lo grande, servir a Dios es un gran honor. Y debe producirnos alegría, debe llenarnos de alegría y compromiso. Hermano amado, usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre materno. Así que no le estoy hablando a gente extraña, le estoy hablando a un pueblo del cual Efesios capítulo 1 verso 4 dice: ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, porque también Dios nos formó desde el vientre materno, nos llamó desde el vientre materno, según el Salmo 139. Así como Dios llamó a Eliseo mediante el manto de vida, así como Dios llamó a Simón y Andrés directamente por boca de Jesús, que solo les dijo una palabra, una: síganme primero, y después les digo: y os haré pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Hay algo que quiero decirte también, que está en Efesios 4:8. Usted ha venido al mundo, hermano, con un propósito. No ha venido por casualidad, ha venido con un propósito. Porque dice la palabra de Dios que Dios dio dones a los hombres, según Efesios 4:8. Busquen oración, en ayuno, en ruego, en meditación de la palabra. Busque a ese Dios de la Biblia y sírvale con alegría de corazón, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron Pedro y Andrés, como lo hizo Isaías, que nunca desertaron, nunca dijeron: ya me aburrí de mucho trabajo, me voy para mi casa. El llamamiento de Dios, hermanos, los dones, el llamamiento de Dios, como dice Pablo, son irrevocables. Y de esos dones y de ese llamamiento tenemos que dar cuentas a Dios. Oremos, hermanos.
Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de filo. Haz que esta palabra que hemos compartido con mis hermanos del Guayabal cale hondo, Señor, para que esta iglesia viva un avivamiento, para que esta iglesia que ha mejorado tanto físicamente, con pisos nuevos, con cosas nuevas, baños nuevos, aulas nuevas, para que esta iglesia que ha crecido en infraestructura crezca también en espíritu. Que el ayuno, la oración, la meditación de la palabra, el servicio al Señor sean de ahora en adelante factores que hagan crecer esta iglesia en el campo espiritual. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.